Nosotros, hermanos, vamos a continuar con el estudio de Primera de Corintios. Vamos ya a estar cerrando este tema que hemos venido estudiando durante meses, que básicamente empieza desde el capítulo 8 y va terminando al capítulo 10. Ya en el capítulo 11 el apóstol Pablo cambia de tema. Pero entonces, rápidamente, ¿de qué el apóstol Pablo, de qué está hablando en estos estos tres capítulos, perdón? Le está hablando acerca de una pregunta que le hacen los corintios. Le están preguntando los corintios a Pablo que si es lícito comer la comida sacrificada a los ídolos. Pablo les está intentando explicar de la siguiente manera, como lo hemos estado estudiando a lo largo de estos meses. Pero básicamente, hermanos, es como si de pronto a ustedes les invitaran a una casa y les dijeran, bueno, esta comida fue preparada en honor a la Virgen, en honor a San Tadeo, en honor a este o aquel ídolo, pueden comerla. ¿Ustedes qué harían? ¿Ustedes qué harían? A ver, según lo que hemos estado nosotros estudiando en estos meses. Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 8, vamos a estar leyendo los primeros versículos para recordar de qué es lo que Pablo está hablando en estos capítulos. Dice ahí, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Y en el versículo 4 dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. ¿Qué está diciendo ahí el apóstol Pablo? Bueno, un ídolo no es nada. Si alguien te dice a ti, come esta comida porque fue ofrecida a María, pues uno que en este pensamiento uno que debería decir, bueno, María, el ídolo, o no hablemos de María, el ídolo a la cual fue sacrificado, pues para mí no tiene ninguna relevancia, no tiene ningún valor, no tiene ninguna importancia, pues comamos de la comida. Pero hay otros que no estarían de acuerdo, ¿cierto? Y es lo que Pablo está intentando reconciliar en estos capítulos que estamos estudiando y en el texto que vamos a estar estudiando esta mañana. Él da tres principios para los cuales nosotros podemos aplicarlos en cuanto a situaciones que se nos presentan en la vida, así como la que acabamos de exponer. Vamos al texto que vamos a estar estudiando esta mañana, 1 Corintios capítulo 10, desde el versículo 23 hasta el versículo 33. Y este texto lo hemos escuchado de pronto, dice ahí en el versículo 23, todo me es ¿qué? Ese sí lo sabemos, ¿cierto? Pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Versículo 26. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Mira lo que dice en el versículo 29. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. ¿Cómo así? Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis
o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también como también yo en todas las cosas os agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Vamos a orar. Señor, quizás tú ayudándonos a entender cuán importante es edificar nuestras vidas sobre la roca, cuán importante es tener en consideración a los demás que están al lado nuestro, Señor. A veces tenemos actitudes egoístas y pensamos solamente en nosotros mismos, pero tú nos has dejado acá como un cuerpo que se edifica mutuamente, que crece en conocimiento tuyo y que está enfocado en cumplir la gran comisión, Señor. Que podamos nosotros entender que no somos nosotros aquí individualmente, sino que somos un cuerpo colectivo que nos ayudamos mutuamente, Señor. Te pido estas cosas en Cristo Jesús. Amén. Ahí creo que cambió la voz, ¿cierto? No sé. Vamos a recordar entonces ese texto. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y para aclarar ese texto, hermanos, aquí el apóstol Pablo no está diciendo que absolutamente todos los pecados que encierra la Biblia son lícitos. El pecado acá no cabe dentro de lo que es lícito para un cristiano, ¿sí? No podemos usar este texto para decir, todo me es lícito, entonces voy a tener 2 esposas. Todo me es lícito, entonces voy a defraudar a mi hermano. Todo me es lícito, entonces voy a hacer esto o aquello, porque todo me es lícito, dice la palabra. Pero eso es una mala interpretación de lo que dice este texto. Aquí está hablando de aquellas cosas de que la Biblia no habla de que es pecado, pero que se pueden hacer. Entonces, recordemos lo que Pablo le dice a los corintios en 1 Corintios capítulo 6, del 9 al 11, dice, ¿no sabéis que los injustos, ¿qué? No heredarán el reino de Dios? Y ahí usa esa palabra, no erréis, no erréis. No pensemos que todas las personas que practican continuamente el pecado van a heredar el reino de los cielos. Y él aclara ahí una lista, pone una lista. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, hermanos, importante que entre todo lo que es lícito no es una licencia para pecar. No erremos en ese punto. Él está haciendo una aclaración, gracias, hermano. Él está haciendo una aclaración de lo que realmente no es lícito en la vida de un creyente. ¿Y por qué aclaro esto, hermanos? ¿Por qué aclaro esto? Porque hay muchas sectas, hay muchas personas que usan a Cristo como un pretexto para pecar. ¿Cómo así? Dicen, no, pues Dios me perdona a través de Jesucristo y su gracia es grande, que yo tengo libertad para hacer lo que yo quiera con mi vida. Al fin de cuentas, el Señor me va a perdonar. Y como dice por ahí una frase, salvo siempre, salvo, y usan eso para pecar deliberadamente. Pero eso Pablo lo está condenando y diciendo que los que practican no heredarán el reino de los cielos. Aquel que usa la gracia de Cristo para una licencia para pecar debe examinarse si realmente ha nacido
de nuevo. Entonces, aquí, ¿a qué se está refiriendo Pablo con lo que todo me es lícito? Ahí, si quieren, me acompañan a Romanos capítulo 14. Él está abordando este mismo tema acerca de lo que es lícito y él pone algunos ejemplos ahí en Romanos capítulo 14 acerca de este mismo tema. Dice en el versículo 2, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Qué está queriendo decir aquí el apóstol Pablo? Que algunos dicen, en aquel tiempo, algunos dicen, no, pues comer cerdo, comer carne de cerdo es pecado, porque en el Antiguo Testamento habla de esas ciertas leyes de no comer cerdo. Entonces, algunos cristianos empezaron a incluir eso dentro de su dieta y los más débiles decían, eso es pecado. Entonces, Pablo está diciendo ahí, bueno, el que come no menosprecie al que no come y el que no come no juzgue al que come. Está poniendo un equilibrio y eso es lo que estamos intentando aclarar en esta mañana. Él pone el otro ejemplo en Romanos, ahí más adelante en el versículo 5, dice, uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Ahí en aquel tiempo se decía que se debía guardar estrictamente el día sábado y otros no guardaban día sábado. Y Pablo, ¿qué está diciendo? Ahí cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. ¿Qué está diciendo? Que hay libertad en sí, hay que guardar un día, o hay que guardar todos los días, o no hay que guardar ningún día. Hay libertad en lo que se puede comer y en lo que no se puede comer. Hay libertad. Pero entonces nosotros, ¿cómo vamos a tomar decisiones en cuanto a esas libertades que tenemos en Cristo Jesús? Porque Él está diciendo ahí que todo me es lícito, ¿pero qué? No todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Y a menudo nos tendremos que enfrentar a estas decisiones sobre temas que la Biblia no habla explícitamente y ni que se consideran como buenos ni malos. Yo quiero hacer ahí un ejercicio rápidamente aquí entre la congregación. Puedo preguntar y pueden ustedes alzar la mano. ¿Para algunos les es lícito comer carne de cerdo por cuestiones de conciencia? ¿No? ¿Cierto? ¿A algunos les es lícito es ilícito tomarse una cierta copa de vino o cierto licor? ¿Para algunos les es pecado? ¿No? ¿Para algunos les es pecado ir al cine? ¿O ver televisión? Sí, depende. Sí. Para algunos les he pecado hacer una cosa diferente a ir a la iglesia el día domingo o leer la Biblia. ¿No? ¿Cierto? Pero hay personas, hay hermanos. O sea, aquí puedo poner el ejemplo del hermano Francisco. Cuando pregunté que si para él era pecado o para algunos era pecado tomar una copa de vino o una lata de cerveza, levantó la mano. Y es, ¿qué debemos de hacer como congregación todos? ¿Cómo debemos nosotros tomar estas decisiones? ¿Qué debemos acotar dentro de los límites de la libertad cristiana? Y es lo que Pablo está queriendo aquí explicar. Y en el versículo 23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Y es la primera pregunta que nosotros nos debemos hacer
cuando nos encontramos en esas áreas grises. ¿Qué pregunta? ¿Esto me conviene y me edifica? ¿Esto me conviene y me edifica? Para algunos no es pecado tomar una lata de cerveza, ¿cierto? Pero la pregunta que deberíamos de hacernos en cuanto a si hacerlo o no hacerlo es, ¿nos conviene y nos edifica? Ahí dice la palabra que cuando el apóstol Pablo, cuando usa la palabra conviene, es ser ventajoso. O sea, ¿esto qué quiere decir? Esto va a traer alguna tarea o va a hacer alguna ventaja en mi vida espiritual, va a traer un beneficio espiritual a mi vida. Algunos dicen, bueno, ver televisión no es malo y no es pecado, pero ¿qué beneficio va a traer esto a mi vida? Deberíamos estar haciéndonos esas preguntas cuando estamos en esas áreas grises que ni es blanco ni es negro. Ahí también él usa la palabra, no todo edifica, y eso hace referencia a construir una casa. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Esto traerá estabilidad espiritual a mi vida? ¿Esto que estoy haciendo traerá estabilidad espiritual a mi vida? En 1 Corintios capítulo 14, versículo 26 dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Y todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida debe tener un propósito para edificarnos. Entonces, cuando estemos en esas áreas grises, ¿qué es la primera pregunta que debemos hacernos? ¿Esto me conviene? ¿Esto me edifica? Ahí podemos saber qué decisión tomar. Hay otro principio que el apóstol Pablo pone ahí más adelante en 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 23 al 24. Dice, volvamos a leerlo todo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y en el versículo 24 dice, ninguno ¿qué? Sino el del otro. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Segundo principio, segunda pregunta que debemos hacernos, ¿esto que voy a hacer es de bienestar para los demás? ¿Esto que voy a hacer es de bienestar para los demás? Y aquí es donde empezamos a tener problemas, ¿cierto? Porque nosotros estamos acostumbrados a pensar ¿en quién? En nosotros mismos. Estamos acostumbrados a pensar en nuestro bienestar, en nuestra comodidad, en nuestra edificación, pero nos cuesta pensar en la edificación y en el bienestar de los demás. Ahí es donde empieza la carne a doler, ¿cierto? Ahí es cuando nosotros tenemos que decir, bueno, yo me gusta hacer esto, pero por cuestiones de aquel hermano no lo voy a hacer. Y ahí sí duele a nosotros. Y es lo que Pablo está queriendo decir ahí en ese ejemplo que pone ahí ya finalizando en 1 Corintios capítulo 10, del 25 al 29, dice, de todo lo que se venda en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, ¿qué? No lo comáis. Pablo está diciendo, bueno, si esto fue sacrificado a aquel ídolo, no lo coman. Pero ¿por qué está diciendo que no lo coman? Y él aclara ahí, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, mi conciencia o la conciencia del que está al lado mío. Vuelve y aclara, porque el Señor es la tierra y su plenitud,
la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues porque se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro. Entonces, hermanos, cuando estemos en esas áreas grises y que ofenden al hermano, ¿qué debemos de hacer? No hacerlo. No hacerlo por amor a mi hermano. No hacerlo por no lastimar su conciencia. No hacerlo por crear una barrera entre él y yo. Y eso es lo que Pablo está diciendo ahí en Corintios capítulo 8, cuando dice que todos que tenemos conocimiento, pero el conocimiento envanece y el amor edifica. Cuando habla de eso es cuando él está queriendo decir, bueno, tú sabes que eso no es pecado, tú sabes que eso no es nada comer esa carne, pero es más importante el amor, porque el amor edifica. Y una marca de un creyente maduro no es saber cuánto se puede acercar a los límites cristianos, a la libertad cristiana sin caer en pecado, sino cuánto estoy dispuesto a dejar de mi libertad cristiana para ser de beneficio a los demás. Algunos quieren andar sobre la orilla de la libertad cristiana, quieren estar ahí casi metiendo un pie a lo que es ilícito, pero saben que es lícito dentro del contexto cristiano, pero eso no es una marca de un verdadero, o no es una marca de un creyente que ha crecido en gracia, sino es inclusive algo opuesto. Porque el creyente que va creciendo en gracia piensa en los demás. Piensa en los demás. Y eso es lo que Pablo dice ahí en 1 Corintios 9:19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho ¿qué? Siervo de todos para ganar a mayor número. Él habla de su libertad en Cristo, pero él dice que ha renunciado a su libertad para ser siervo y poder ganar a muchos. Hermanos, ¿y cómo podemos nosotros crecer en ser siervos? ¿Cómo nosotros podemos crecer en dejar a un lado nuestra libertad y ponernos en servidumbre? ¿Cómo podemos hacerlo? Viendo el ejemplo. ¿El ejemplo de quién, hermanos? De Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, desde el versículo 4 al 8, dice, no mirando cada uno por lo que propio suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, que tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sus privilegios que tenía. ¿Para qué? Para hacerse siervo. Para hacerse siervo, ¿con qué propósito, hermanos? ¿Con qué propósito? Alcanzar al perdido, con el propósito de alcanzar al perdido. Entonces, hermanos, antes de hacer algo que es lícito, pensemos por un momento, ¿esto edifica u ofende a mi hermano? ¿Esto edifica u ofende a mi hermano? Y si eso ofende, ¿qué debemos hacer? ¿Hacerlo? No hacerlo, hermanos. No hacerlo por amor a Él. Y otro principio que nosotros encontramos ahí también en 1 Corintios
10:31 dice, si pues coméis o qué, o bebéis o hacéis otra cosa, haced lo que, todo para la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es el primer principio? ¿Alguien que me pueda ayudar? ¿O cuál es la primera pregunta que debemos hacernos? ¿Esto me conviene y me edifica? La segunda es, ¿esto es de bienestar para los demás? Y la tercera, ¿cuál sería? ¿Esto trae gloria a Dios? ¿Para qué fuimos creados, hermanos? ¿Para qué fuimos creados? Para dar gloria a Dios. En Isaías 43, del 1 al 7, Él está dando el propósito por el cual Él sacó a su pueblo de Egipto y lo llevó a la tierra prometida. Dice así, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te abnegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, que soy tu Salvador, a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé y daré pues hombres por ti, naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre. ¿Para qué, hermanos? Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y aún, hermanos, en los detalles más pequeños de nuestra vida debemos dar gloria a Dios. Aún así sea que comamos o que bebamos, todo, absolutamente todo, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Pero saben, es triste que muchas veces solamente se vive una vida de adoración y de gloria a Dios dentro de estas cuatro paredes. Pero allá afuera nos comportamos como si no conociésemos a Dios, nos comportamos como si no quisiéramos vivir para darle gloria a Dios. Pero Pablo está diciendo en absolutamente todo lo que ustedes hagan, hasta en las cosas más sencillas, deben de hacerlo para dar gloria a Dios. Ahí en los negocios, ahí en el trabajo, ahí en la escuela, ahí en la casa, en absolutamente todo debemos dar gloria a Dios. Pero nuestra inclinación, el problema es que desafortunadamente nuestra inclinación natural es hacia lo que nos parece, hacia lo que no nos lleva a glorificar a Dios, sino a lo que nos produce a nosotros placer, independientemente si hacemos daño a otro. Esa es nuestra tendencia. Nuestra tendencia no es, estoy haciendo esto para la gloria de Dios. Nuestra tendencia es, estoy haciendo esto porque me gusta. No es así, hermanos. Y así vivimos nuestra vida, pero debemos, hermanos, cambiar nuestra mentalidad y hacer absolutamente todo para la gloria de Dios. Y esto nos ayudará a tomar buenas decisiones en cuanto a lo que es lícito y en cuanto a lo que edifica. Debemos preguntarnos, ¿esto trae gloria a Dios? ¿Y con qué propósito hacemos todo esto, hermanos? ¿Por qué Pablo se enfocó tanto en explicar este tema? Porque hay una razón muy importante. En 1 Corintios 10, en el 32 dice, no seáis ¿qué? Tropiezo
a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Básicamente, Él encierra todas las esferas de personas. No seáis de tropiezo, no seáis de tropiezo. Habían algunos que se estaban perdiendo, algunos que se estaban alejando de Dios, algunos que se estaban rechazando, poniendo una barrera para acercarse al cristianismo por cuestiones que no tienen por qué pelearse. Y eso pasa actualmente en nuestros días, ¿cierto? Hay personas que dicen, no, yo no quiero ir allá a esa iglesia porque allá se la pasan discutiendo de una cosa y de la otra y eso se la pasan discutiendo si hay que ponerse corbata, si hay que ponerse pantalón, si hay que cortarse el pelo, si se puede poner uñas, si se puede poner aretes, si no puede hacer esto, si puede hacer aquello. Algunos dicen, es que si la mujer lleva el pelo corto, eso es pecado porque están reflejando que tienen algo en el corazón que es, sí, o si tienen el pelo largo, están diciendo, no, son unas mujeres que atraen a los hombres, o si el hombre usa corbata, está diciendo que es un hombre de Dios, pero si no usa corbata, está diciendo, ese no ha nacido de nuevo. Y la gente ve eso, hermanos. La gente allá afuera está viendo eso, y nos estamos nosotros volviendo tropiezo para aquellas personas. Personas no se acercan a la iglesia porque no entienden, porque ven que estamos enredados en tantas discusiones necias, tantas cosas que no tienen el caso, pero no han oído verdaderamente el evangelio, hermanos. Seamos sabios en nuestro comportamiento con los demás, con el propósito de la salvación de las personas. Dice ahí en 1 Corintios 10:33, ya para terminar, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando que mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Esa era la mentalidad del apóstol Pablo. La mentalidad del apóstol Pablo no era vivir para sus beneficios, sino renunciar a sus beneficios para que alcanzar a muchos, para que muchos pudieran llegar a ser salvos. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermanos? ¿Cuál es la voluntad de Dios? En 1 Timoteo 2, del 3 al 4, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, vuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Nosotros, hermanos, deberíamos de tener esa misma mentalidad. Deberíamos de estar dispuestos a renunciar a muchas cosas en nuestras vidas que son lícitas, que nos convienen de pronto, pero que no convienen a los demás, para que muchos puedan llegar al conocimiento de la verdad. Ahí el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, del 1 al 3 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque estaba acongojado, triste y con un dolor en el corazón el apóstol Pablo. Y dice, porque deseara yo mismo que ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Ese era el corazón del apóstol Pablo. Yo creo, hermanos, que estamos nosotros muchas veces cegados viviendo para nosotros mismos. Pero deberíamos abrir nuestros ojos y considerar a los que están a nuestro lado, a los que están ahí afuera, que no han conocido a Cristo. ¿Cuál será el destino de ellos, hermanos? ¿Cuál será el final de ellos si no conocen a Cristo Jesús? Una condenación. Pero nosotros estamos
tan enfocados en nosotros mismos, pensando en nuestro bienestar, en nuestra comodidad, que hemos perdido de vista a aquellas personas que se están perdiendo, hermanos. Ese era el corazón, ese era el mensaje que el apóstol Pablo quería transmitir acá. O sea, renuncien a sus beneficios, renuncien a lo que de pronto les es lícito según su libertad cristiana, con el propósito de que muchos sean salvos. Primera de Corintios 10:33, sino el de muchos para que sean salvos. Pensemos por un momento, hermanos, aquellos familiares, amigos, hermanos, que de pronto nos han visto discutir por cuestiones necias de la Biblia y que después han dicho, no, ¿para qué voy allá? Si allá se la pasan peleando. Yo no entiendo nada de lo que hablan. Si hay que hacer esto, no hay que hacer esto. Y se cierran. A veces muchos usan eso como excusa, pero nosotros no debemos ser piedra de tropiezo. Tenemos libertad cristiana. Cristo nos ha dado libertad en muchas áreas. Ya no tenemos que guardar un sistema de reglas religiosas como se nota en el Antiguo Testamento, pero debemos usar bien nuestra libertad para alcanzar al perdido, para alcanzar a aquellas personas que no tienen a Cristo Jesús en su corazón. Que tengamos un corazón como el del apóstol Pablo, que nuestra mente, nuestro corazón esté realmente deseando la salvación de aquellas personas, deseando que más personas crean en Cristo Jesús. Y podemos caer tan fácilmente en el juego de nuestro beneficio y en nuestro placer y en nuestra comodidad, que perdemos de vista el propósito para el cual el Señor nos ha dejado acá. ¿Qué es lo que más puede traer en este mundo gloria a Dios? Que una persona que estaba perdida, que estaba viviendo en sus placeres, crea el Evangelio y su vida sea transformada. Eso trae gloria a Dios. Los ángeles se alegran, se gozan, porque una persona que estaba perdida ha nacido de nuevo. Que ese sea nuestro deseo. Que podamos nosotros soltar cargas que a veces estamos llevando, que nos impiden correr la carrera correctamente. Es lícito estar a las 2 de la mañana, 3 de la mañana en casa de amigos, compartiendo, hablando, un sábado por la noche. ¿Es lícito? Sí, ¿cierto? Pero ¿conviene? El domingo en la mañana no conviene, ¿cierto? Porque hay que levantarnos y venir temprano a la iglesia, y quizás muchos se quedan dormidos por la voz del predicador, pero otros se quedan dormidos porque no han dormido bien. Y eso no conviene, ¿sí? ¿Es lícito tener varios trabajos? Sí, ¿cierto? Pero conviene para la familia, conviene para el bienestar de la iglesia, conviene para... ¿No, cierto? Es lícito, tantos ejemplos que podemos hablar, pero el punto, hermanos, es que la gente se está perdiendo. Nosotros estamos enredados en tantas cosas que la gente se sigue perdiendo. Imagínense si nosotros, como iglesia, todos estuviéramos enfocados en la gran comisión, ¿qué alcance tendríamos? Mucho mayor, ¿cierto? No nos perdemos en estas cosas que no son necesarias, en que son lícitas,
pero no convienen. Así que cambiemos nuestra mentalidad, hermanos. Vivamos para la gloria de Dios. Amén. Vivamos para el bienestar de los demás y edifiquemos nuestras vidas en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta porción de tu palabra. Gracias porque nos reta a cambiar nuestro estilo de vida. Yo te pido perdón, Señor, porque muchas veces me he enredado en las cosas de este mundo y he perdido de vista el propósito para el cual tú me has dejado acá. Que tú nos ayudes, Señor, como iglesia, a todos estar unidos, en conjunto, unánimes, amándonos los unos a los otros, creciendo, edificándonos los unos a los otros. Pero asimismo, viendo allá afuera a los gentiles que no te conocen, con compasión, Señor. No enredarnos en nosotros mismos, sino a poderles ver a ellos con compasión, poderles alcanzar. Ellos no vean en nosotros sistemas religiosos, sino que vean en nosotros a Cristo Jesús, quien dio su vida para salvarnos. Ayúdanos, Padre, a ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta. Señor, que seas tú exhortándonos siempre, acompañándonos y consolándonos en medio de nuestras tribulaciones, sabiendo, Señor, que tú tienes el control, eres soberano, y algún día, Señor, muy pronto, enviarás nuevamente a Cristo Jesús. Estaremos contigo, Señor, y ya no habrá más llanto ni dolor. Ya todas estas cosas habrán pasado y estaremos contigo, Señor. Anhelemos ese día, que estemos alegres y gozosos, porque el día se acerca. Sabemos la hora, no sabemos en qué momento, Señor, pero ya cada día es un día menos para estar junto a ti, Señor. Y que podamos mientras aprovechar el tiempo, alcanzar a aquellos para que sean salvos, Señor. Que podamos nosotros enfocarnos correctamente, no perder el tiempo, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.